Hola y bienvenidos a Narrativas de Ficción. Esto es una especie como de, pues, guía rápida para el extraordinario que viene en puerta la próxima semana. ¡Y qué emoción! Realmente esto de acompañarlos en los extraordinarios es súper nuevo y muy raro hasta para nosotros porque pues nadie en la vida hace esto. Entonces aprovechen que tienen esta oportunidad para hacer sus exámenes. Bueno, vamos rapidísimo a la resolución de la guía. La verdad es que lo puse en una hora porque realmente no creo necesitar mucho más. Esto, dejen presento pantalla. Ta, 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 ta. Aquí tienen la guía. Son 21 preguntas bastante sencillitas, bastante simples. Todo esto viene del examen, así es que no se preocupen, no se agüiten tampoco. Y ya, de simple. Así va. Bueno, ¿qué es un mito? El mito, súper rápido, es una historia fabulosa y bastante maravillosa que viene generalmente de la tradición oral, es decir, que se transmitía de padres a hijos y de abuelos a nietos y de esos hijos a sus hijos y así, etcétera, etcétera, por medio de la narración y de acciones donde hay unos seres que encarnan, perdón, de forma representativa, simbólica, ciertas fuerzas de la naturaleza. Ahí tenemos como a Prometeo, que se roba el fuego de los dioses, o tenemos a personajes como bíblicos también. Digo, no me quiero meter en la religión, pero por ahí va el asunto, ¿no? En general, también representan aspectos de la condición humana, como la lujuria, la ira, en fin. Generalmente se aplica para las narraciones que tienen que ver con los dioses antiguos o con los seres antiguos, como Odiseo, como Aquiles, que también ya forma parte del mito. Actualmente el mito pues se podría tomar también como personajes tipo Superman incluso, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. En general, son historias imaginarias que alteran las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les dan como mayor proporción o mayor valor al que tienen en realidad. Eso funciona muy bien. Bueno, eh, pregunta número 2. ¿Cuáles son los tipos de historias quijotescas? ¡Ja! Quien haya leído El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, sabrá a lo que nos referimos. Si no lo han leído, por favor, léanla. No se pueden ir de esta vida sin haber leído, aunque sea una página en español antiguo del Quijote. No le vamos a entender nada porque el español antiguo es muy difícil, pero va a valer la pena. Por lo menos pueden decir que ya leyeron eso. En fin, las historias quijotescas son todas aquellas historias de caballería, aquellas historias ciertamente con ciertos rasgos épicos, pero que manejan precisamente muy bien este tipo de asuntos, como el Amadís de Gaula, como el Cid, el Cantar de Cid. Todas esas son historias quijotescas. Por supuesto, ojo, no hay que confundir quijotesco con el hecho de lo que se le atribuye en general al Quijote, que dicen que por leer muchos cuentos se volvió loco y empezó a ver cosas precisamente como a las princesas en lugar de prostitutas, en los molinos de viento, etcétera, etcétera, etcétera. No, solo son las novelas de caballería. Así es que no se azoten. Bueno, pregunta número 3. ¿Qué función tienen los cuentos de hadas? Bueno, pues eso está bastante simple. Los cuentos de hadas, también llamados cuentos maravillosos, pertenecen al folclore, a la tradición popular de ciertas zonas o de varias zonas, por decirlo de esta forma, y generalmente se transmitían de forma oral, más o menos así como había una vez a la hora de dormir. Y pues evidentemente justo porque la tradición era oral, no es extraño encontrar ciertas variantes dependiendo de la geografía. Uno de los ejemplos bien bonitos que tenemos es precisamente la Cenerentola o la Cenicienta o Centurión, como le dicen en Francia. Entonces, según yo, la Cenerentola precisamente es una obra original italiana y que fue modificada a través de Europa y a través de los idiomas y los lenguajes, la Cenicienta, Cinderela, en general, bueno, en fin, ustedes ya se imaginarán. Eh,
Que de hecho, la Cenicienta, por cierto, no, y ahorita que me acuerdo, es precisamente una joven que se llama Rodope, no, Ródope, perdón, o Rodopis, que es una joven griega que es secuestrada por piratas y vendida. Entonces, imagínense más o menos cómo se fue modificando hasta tener ahora la versión que tenemos, como la de Disney, ¿no? O como la del Érase una vez, o no sé qué tanto que protagonizan estas actrices rubias nuevas que no conozco bien. Pero bueno, en general, los cuentos de hadas precisamente incorporan elementos, personajes mágicos fabulosos con superpoderes o con poderes mágicos, y precisamente te muestra la cosmovisión de los pueblos que los relatan y que los recrean, y que hasta cierto punto no es tanto como los grandes mitos, porque los grandes mitos son como muy conocidos y muy generales, pero los cuentos sí te muestran parte de una región. Vaya, si nos vamos a lo purista precisamente de lo que sería lo que ha construido Disney, que precisamente son cuentos de hadas, podríamos decir que La Sirenita es completamente noruega o danesa. Danesa, las noruegas son Elsa y Anna, que la Cenicienta es francesa, italiana. No recuerdo dónde se situaron a la francesa, creo. La Bella es francesa, esa sí me acuerdo. Pocahontas, etcétera, ¿no? Que todos tienen así como su por dónde, y el hecho de que ahora las quieran cambiar de color o de nacionalidad, pues también es como una ruptura, ¿no? De ahí de los cuentos. Entonces, bueno, la palabra hada viene del latín fatum, que quiere decir destino. No sé si ustedes han escuchado o han utilizado alguna vez esa palabra de helado, que el hado nos acompaña, es el destino, precisamente. Entonces, a partir de ahí, precisamente, se deriva la palabra de los cuentos de hadas, ¿no? Cuentos del destino. Se oye bien intenso, pero de eso se trata. Bueno, a partir de la ilustración, precisamente, digamos que se retoma o que se despierta de cierto interés, sobre todo por un sujeto llamado Charles Perrault, que intentó darles una forma literaria refinada y ya como con mayores formas de escritura o con más estética, precisamente a estos relatos que ya se venían escuchando desde siglos atrás. Pero realmente fue hasta el movimiento romántico, por ahí entre el 18 y 19, donde los cuentos maravillosos evidentemente ya tenían unas versiones más genuinas y con mayor potencia, tipo Hermanos Grimm. Perdón. Disculpen. Entonces, pues ahí es en donde se empezó a darle como ciertos atributos psicológicos, ciertos atributos de belleza a estos personajes. Ya no eran cuentos de hadas planos, ya no eran unidimensionales, ya habían adquirido como ciertos atributos que atraían a toda clase de público. En fin, pueden ser analizados estos cuentos desde la versión del arquetipo, porque también hasta cierto punto, pese a que ya tenían una multidimensionalidad los cuentos de hadas, hay personajes muy, 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 muy arquetípicos o muy típicos, como la princesa que van a rescatar, como el príncipe, como el mago, y eso lo pueden ver en el libro del camino del el héroe de las mil máscaras de Joseph Campbell, donde narra precisamente la era del mito y el camino del héroe que se ha seguido a través de los tiempos. Bueno, en fin. Eh, ¿Qué es la alegoría? Bueno, la alegoría, desde el punto de vista de la retórica, es una figura por medio de la cual un término puede ser recurso de los relatos, como lo que usan las fábulas, como lo que usan los cuentos, y también es un tipo de relato simbólico. Una especie de alegoría que tenemos y que casi no tenemos como muy en cuenta, porque ya es casi automático, es aquello que te dice que no pases por debajo de una escalera porque es de mala suerte. Eso es una alegoría, mis estimados educandos. Verán, ¿qué pasa si tú pasas por debajo de una escalera y alguien la patea, o tú la pateas, o la persona baja y la escalera no está fija? Pues se va a resbalar y te va a aplastar. Entonces es posible que alguien haya sido ya aplastado por una escalera por pasar debajo porque las circunstancias se dieron así y se murió.
Entonces se hace alegoría que es de mala suerte porque puede pasarte un accidente. Muchas de estas cosas de las supersticiones de, no, el gato negro y que no sé, el espejo roto y no sé qué tanto, son precisamente alegorías de una advertencia. No sé si se han dado cuenta. Muchos son advertencias. Es que si se te rompe un espejo son 7 años de mala suerte. No, pues si se te rompe un espejo puede que te cortes. Mm, no son 7 años de mala suerte, es que te vas a cortar y te va a doler y vas a tener una cicatriz muy grande si vas y te metes al espejo. O te puede caer a la escalera, o el gato pues te puede arañar, porque es un gato negro en la noche, no da mala suerte, no se ve, simplemente no se ve. Entonces, debes tener cuidado, ¿no? En general, esas son las alegorías. Las alegorías tienen esta finalidad de hacer más tangible lo abstracto. En vez de decirte, no vayas y te metas ahí porque te vas a matar, es, uy, te va a dar mala suerte, aléjate. Justamente son fines didácticos lo que tienen las alegorías. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de historias carnavalescas? Uno de mis temas favoritos de esta materia. Las historias carnavalescas son aquellas que recorren precisamente los mitos y se establecen en la literatura de la forma más descabellada del mundo. Uno de estos ejemplos son precisamente las historias como las de Cyrano de Bergerac, en los que Cyrano, pues precisamente se deforma por la gravedad y bueno, una gravedad que no es como la que tenemos, ¿no? Pero digamos que se hace chiquito, se hace grandote. O Pulgarcito, que es un niño del tamaño de un pulgar. En general, son estas historias que hacen como que la vida sea un carnaval, diría nuestra queridísima Celia Cruz. Que se ven como chistosas, que hacen precisamente estas alegorías, pero de carácter exagerado, como lo de A una nariz de Sigüenza y Góngora, o como lo de Gargantúa y Pantagruel, que más que carnavalesco, esto va un poco más hacia lo grotesco, pero bueno, digamos que va por ahí, ¿no? Esto de exagerar, de caricaturizar a los personajes, es lo que hace lo carnavalesco. Si ustedes recuerdan, parte de los placeres mundanos, sobre todo a raíz de la Edad Media, de la comunidad o de las comunidades, era precisamente las fiestas, las ferias, los carnavales, donde se emborrachaban, donde tenían muchas celebraciones, por decirlo de esta forma. Y pues evidentemente se relataban de esta forma en estas historias carnavalescas, estas metamorfosis del cuerpo del ser humano, del pensamiento, incluso de la psique humana. Bueno, siguiente. ¿Cuál es el papel del héroe en las historias? Uf. Bueno, oficialmente mm, hay 31 funciones diferentes basadas en las acciones y el significado de cada personaje para los desarrollos de un relato o para el desarrollo de un relato. Joseph Campbell es el amo y señor de este asunto. Ya les había mencionado este libro como 10 millones de veces, parece ser que es el único que he leído en la vida y realmente sí. Pero más allá de eso, eh, cada acción dentro del relato puede relacionarse con cierto personaje para darle esa característica. En general, pues, por ejemplo, si es alguien que quiere la destrucción del mundo, pues tú ya sabes que quizás sea el antagonista o el agresor. Si hay alguien que guía al personaje principal, pues sabes que es el mago, el sabio, el padre o el sabio en general que guía al héroe. Y si hay alguien que va a atravesar un camino de penurias y que va a evolucionar para llegar a la finalidad de vencer al antagonista, pues sabes que es el héroe. Así de simple. Hasta cierto punto es un modelo arquetípico, pero todos estos atributos físicos, morales, incluso algunos inmortales, fantásticos, pues precisamente son aquellos que caracterizan a un personaje. En el caso del héroe particular, fue creado porque
Los burgueses, digamos, necesitaban una figura para consolidarse ante el pueblo. Es decir, ellos, que eran los que ahora creaban las historias y que ahora lo intentaban realizar con imagen y semejanza a su entorno social, digamos que se proyectaban en estas historias como el protagonista, aquel valiente, bondadoso, honesto, solidario, bello, mientras que el antagonista, que generalmente era algún enemigo real que tuvieran, algún otro hacendado, algún otro feudal al que le quisieran quitar sus tierras, lo pintaban como alguien feo, como alguien mentiroso, envidioso, con ropa maloliente. En general, te lo pintan como muy gacho, ¿no? Muy feo. Eso es precisamente lo que hace el héroe en las historias, combate al gacho, combate al feo. A nivel simbólico, a nivel social, lo que pasa con estas historias es que la gente sí empieza a comprarse este asunto de los mesías. Y, eh, que el héroe va a ser aquel salvador todopoderoso que va a llevar a las masas hacia la victoria y a vencer el mal. Y pues, en dado caso, pues antes eran así las guerras. Siempre había el lado victorioso y el lado de los vencidos. Dependiendo de quién ganara, el vencido era el malo. Siempre, ¿no? Era una cosa muy, muy curiosa en cuanto al valor simbólico del héroe en las historias. Siguiente, menciona ejemplos de narrativas trágicas. Creo que esto se los dije hasta el cansancio en su momento en medio de las clases. Gente como Proust, como Kafka, Dostoyevsky, Dante, Sófocles, tienen este tipo de narrativa trágica en la que el ser humano es llevado a la máxima expresión de su tristeza, su melancolía, su ira, eh, de estos sentimientos que se le consideran de carácter negativo. Eh, que, ojo, el hecho de que sea o se sienta feo no quiere decir que sea malo. Al contrario, está bien si sientes ira, está bien si te enojas, está bien si lloras y está bien si una historia de este tipo de narrativa te causa esos sentimientos, porque es parte del ser humano y eso es justo lo que sobre todo Kafka era lo que buscaba con sus narraciones. En la Metamorfosis te dice que realmente no todo puede ser bonito, no todo puede ser hermoso porque quiere decir que estás perdiendo parte de tu humanidad. Y precisamente la narrativa trágica de Kafka es lo que te lleva a este asunto, a este supremo extremismo, digamos, de emo, al grado casi del suicidio, a esa exaltación de los sentimientos negativos del ser humano. Esa es la magia de las narrativas trágicas. Y bueno, la metamorfosis está, bueno, Dostoyevsky en general siempre ha sido muy emo, pero eso porque su vida también fue muy emo y se lo merecía hasta cierto punto. Dante Alighieri con la Divina Comedia y todas estas tragedias que pasan en los círculos del infierno, sobre todo la parte del infierno. Goethe lo tienes con Fausto, que también es una historia narrativa trágica. Está Edipo Rey, que también es como para cortarte las venas. En general, todos estos, este tipo de historias que te hacen sentir tristes o melancólicos son narrativas trágicas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es el racionalismo? Rapidísimo. El racionalismo es la experimentación narrativa del siglo XIX que incluyó el cuestionamiento mismo de la narratividad. Es decir, cómo se narra lo que estamos narrando y cómo se puede cambiar. Realmente, hasta el siglo XIX, la creación del sentido, de una coherencia, de una lógica, era lo que dominaba las narrativas. Sin embargo, precisamente ante este hecho de que el humano es un ser humano y que la capacidad eh, de este mismo tiene esta tendencia a evitar los sinsentidos y el caos, eh, quiere decir que las narrativas se necesitaban con un carácter ordenado hasta cierto punto. Lo que sí, el racionalismo dijo que todos los relatos poseen algún tipo de sentido y que evidentemente cualquier sinsentido
y va a ser excluido del ámbito de la literatura. Ya llegaremos a eso, sobre todo con la literatura dada y con la literatura surrealista, que es completamente contrario a la corriente racionalista. Los racionalistas buscan siempre tener un orden en los relatos, siempre. Bueno, siguiente pregunta, ¿qué es el realismo mágico? El realismo mágico es una corriente de carácter latinoamericano del siglo XX, donde te muestran la realidad de estas comunidades latinoamericanas a lo largo de todo el continente. Se dio uno de los epítomes del realismo mágico, muy a mi pesar, es Gabriel García Márquez, evidentemente, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Laura Esquivel, tenemos a... hasta ahorita me acuerdo de esos rápidamente, ya a grosso modo. Bueno, en general, estas personas escribían algo muy, muy cotidiano, pero con un pequeño toque carnavalesco y un poquitito de ciertos toques míticos, místicos, mágico, cósmico, musicales que vienen dentro de nuestra idiosincrasia como latinoamericanos. Eh, Uno de los mejores ejemplos es de, por ejemplo, Pedro Páramo, que llega a un maravilloso pueblo medio fantasmagórico. Entonces, y que sin embargo habla con la gente que vive ahí o que vivió ahí. Eso es realismo mágico. Como agua para chocolate, Laura Esquivel también es otro, donde se llama Tita. Tita hace de comer y toda su comida transmite los sentimientos de Tita. Es una cosa tremenda, ¿no? Y justo, nosotros tenemos esta idiosincrasia, nosotros tenemos esta tradición de que podemos hablar con los muertos, de que podemos conocer a alguien a través de su cocina, que podemos, no sé, eh, vaya, de repente se me secaron las ideas. Eh, por ejemplo, lo de Aura con Carlos Fuentes, se me estaba olvidando don Carlos Fuentes, que pues este vato habla con la fantasma joven de la vieja que vive en la casa, ahí en el centro. Entonces, ese es el realismo mágico. Todas estas limitaciones o no limitaciones que tiene la realidad dentro de nuestro círculo social, dentro de nuestro grupo latinoamericano. Y claro, por supuesto, eso sí, no lo voy a negar nunca, tiene ciertos toques de barroco. Gabriel García Márquez es la persona más barroca que conozco en la actualidad, que ya se murió, pero sigue, ¿no? Digo, no insisto, no es santo en mi devoción, yo no soy fan de Gabriel García Márquez, pero hay que reconocerle lo que es y nada más. Bueno, siguiente. ¿Qué es el romanticismo? Uf, ojo aquí, muchachos. El romanticismo no es aquello que nosotros tenemos en cuenta como el amor romántico, ¿no? No es una canción de Luis Miguel, no es una canción de Chayanne. Quítense de eso de una vez. El romanticismo es una corriente literaria en la que los textos como tal ya no están escritos en verso. Son aquellos que ya están compuestos de una forma estricta y están abiertos al desarrollo de la acción. Es decir, que llevan a mayor profundidad a un personaje, que llevan a mayor profundidad a una narrativa, que hasta cierto punto que, aunque esté inventado, aunque sea completamente falso, sí presenta lo fantástico, lo maravilloso, pero también lo desgarrador, lo triste, lo desolador como verdadero. Vaya, el desarrollo de lo romántico en los siglos XVII y XVIII se utilizó precisamente para la caracterización de paisajes salvajes hasta cierto punto no conocidos por el hombre. Todos estos reinos caídos y todo esto que no tenía un aspecto geométrico, un aspecto muy común para la gente de ese entonces. En general, el romanticismo se volvió toda aquella posibilidad que abarcaba una nueva y moderna poesía y sí, una nueva moderna literatura en general. Le daban esta libertad creativa, le daban este sentimiento, este entendimiento de lo inexplicable, de lo probable. En general, la idea de los románticos era llevar a su máxima expresión
todas aquellas condiciones que estuvieran más allá de lo común, de lo mundano. Eso significa romanticismo. Por eso es que ahora se adopta el término romántico para el amor, porque el amor romántico es aquella exageración, exacerbación de los sentimientos bonitos y enviar corazones y 1000 nudes y mensajes de WhatsApp. Pero en general, no solo es con el amor. Lo romántico es con todos los sentimientos y con toda la gama que ustedes pueden experimentar como seres humanos. Insisto, desde lo desgarrador hasta lo más bello. Eso es lo romántico, salirse del área de la caja, salirse de lo común. Bueno, em, este concepto, lo que hizo fue que le dio la pauta para revalorizar las tradiciones literarias de carácter nacional, claro, en sus propias regiones. Revaloraron la Edad Media frente a lo antiguo. Es decir, hubo una especie como de retroceso. Las modas siempre regresan. Eh, había un cierto entusiasmo, por así decirlo, a la poesía popular, es decir, cualquier persona podía escribir. La libertad natural, más allá de las reglas, más allá de lo artificial, más allá de los estatutos establecidos por la sociedad. Es decir, si usabas un tenedor, pues no era muy romántico de tu parte, lo ideal era comer con las manos, más o menos así va el ejemplo. Y el poetizar absolutamente todo lo que sucediera en el mundo, incluso lo más vago y lo más inquietante también. Bueno, en fin, ya me voy a apurar porque apenas vamos en la 11 y faltan un montón. ¿Qué es la épica griega? La épica griega, de acuerdo mm, con Aristóteles, bueno, no de acuerdo con Aristóteles, porque él nunca estudió tal cual este término, pero digamos que Aristóteles con su poética marcó los inicios precisamente sobre la discusión de los géneros literarios y su forma de representar la realidad. La obra de la épica griega particularmente fue un referente para discusiones de lo que hoy llamamos literatura, sí o sí. Y se intentaba discernir de lo épico, de lo dramático o de lo trágico. ¿Qué es la épica entonces? Bueno, pues la épica es, primero que nada, uno de los géneros más antiguos, siempre, donde se consolidaba la cultura del pueblo y de una forma como muy espectacular, claro, de forma oral y colectiva, pero muy, muy espectacular, muy exacerbada, muy exagerada. eh, Se daba una historia donde con una estructura lógica había un héroe o había un elegido por los dioses en los que a través de una travesía, más o menos lo que pasa con el mito, hacía unos logros que no cualquier persona podía hacer. Eso era lo épico, precisamente. Eran hechos históricos, legendarios y mitológicos que los autores obviamente recomponían a su modo, pero decían que era verdad. Uno de los héroes épicos más comunes es Aquiles, así de simple. Odiseo también es una historia épica. Bueno, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, este, incluso si nos vamos un poquito a otras culturas que no tienen que ver mucho quizá con lo griego, podemos encontrar a Rama en el Ramayana, que también es una historia épica, no griega, pero épica a fin de cuentas. Tenemos a Genji, por ejemplo, de Genji Monogatari, que es la primera novela del mundo de Murasaki Shikibu, que también tiene una serie de aventuras así súper tremendas y que también entraría en el género de la épica dentro de los estándares de la épica griega, sin ser griega, por cierto. Ojo ahí. Siguiente pregunta, ¿qué es la tragedia griega? La tragedia siempre va a ser una pieza teatral en cuanto a lo griego se refiere. Ojo. Eh,
En general están divididos en varios actos, 3 y 5 más o menos, en donde uno o 2 o más personajes se enfrentan a fuerzas de su propia naturaleza que amenazan con destruirlos. ¿Qué es esto de su propia naturaleza? Es decir, luchas internas. No se van a enfrentar a un cataclismo de Cat Noir, no se van a enfrentar a un fin del mundo, no se van a enfrentar a un apocalipsis hecho por Dios, jamás. El apocalipsis que ellos enfrentan es uno muy interno. Ser o no ser, he ahí la cuestión. Más o menos Shakespeare se basó en las tragedias griegas para crear Hamlet. Entonces, estas obras narrativas, precisamente, la idea es que eh, se lleve a la persona a niveles lo suficientemente críticos para que tengan una crisis lo suficientemente crítica que lleve a una tragedia. Llámese suicidio, homicidio, patricidio, magnicidio, etcétera, etcétera, todos los sidios que se imaginen, eso es lo que deriva de las tragedias griegas, sobre todo. Más o menos la tragedia va, y siempre ha ido, mejor dicho, no más o menos, de la mano del género dramático. El dramatismo griego se divide generalmente en dos partes, que es la trama del nudo, es decir, donde te explican por qué carajos la persona protagonista tiene una crisis, y el desenlace de la historia, es decir, cómo piensa resolver la crisis este tipo. Eh, ¿Cómo se llaman estas fases? Bueno, la fase preparatoria de información que crea la situación se llama prótesis y la fase activa que potencia la situación o que la, digamos, resuelve es la epítasis. La epítasis puede ser dinámica o estática. Digamos que la fase dinámica es en donde sí actúa o la estática es en donde, digamos, la situación de la epítasis no se resuelve. Es un acto, esto de la tragedia, es algo fácilmente reproducible y ustedes lo pueden ver en diferentes partes del mundo, no solo en el teatro, también en el cine, en la televisión. Realmente es una fórmula que siempre ha funcionado para atraer al público y las masas. A las masas nos gusta el chisme y nos gusta ver sufrir a los demás. Y quien diga que no, no es cierto. Por ahí va el asunto. Bueno, ¿qué es el dadaísmo en la literatura? Así como en la pintura, eh, perdón, dije el dadaísmo en la literatura y después pintura. Sí, perdón, mi dislexia me está traicionando. Así como en la pintura, el dadaísmo es una serie de, digamos, escritura o palabras aleatorias que hacen y cuentan una historia. El dadaísmo, sobre todo, se da con esto de la escritura automática. Ya les he explicado hasta el cansancio qué es la escritura automática, no voy a ahondar en eso, y si no saben o si no lo han entendido, investiguenlo ahora sí. Pero el arte dada en la literatura precisamente se contrapone a lo que es el racionalismo. No hay un orden como tal establecido, no hay un sentido. Entonces, para los racionalistas el dada no sería literatura y sin embargo sí lo es. Eh, Estas corrientes artísticas de vanguardia, como el dadaísmo, pues afloraron un poquitito después de que terminó la Primera Guerra Mundial, por ahí de 1920-1921. Pero siguiente pregunta, ¿qué es el surrealismo en la literatura? Exactamente, eh, también otro acto contrario al racionalismo literario. El surrealismo es todo aquello que lleva a lo onírico, quizá no a lo mágico, pero sí a lo cósmico. Es un viajezote, digámoslo así. Igual que en la pintura, es una cosa que presenta cosas completamente fuera de la realidad e incluso que parecen sin sentido y que eventualmente adquiere un valor estético, un valor artístico precisamente por el orden y la originalidad que lleva este arte. Esas corrientes artísticas, sobre todo, es precisamente, digamos, la forma de el ser humano de lanzar todo lo que trae de forma interna, aunque no tenga un orden como tal.
¿Recuerdan ustedes que la mente humana realmente es un entramado de sensaciones, de experiencias, de vivencias, de recuerdos, de pensamientos, de cadenas de pensamientos que posiblemente puedan carecer de sentido? Es justo eso lo que expresa tanto la pintura como la literatura surrealista. Todo aquello que sueñas que no tiene como cierto asentamiento en la realidad. En fin. Em, ¿Qué es una parábola? ¿Por qué les puse esto de las figuras literarias? Lo van a necesitar, muchachos. En el extraordinario viene por ahí algo parecido. La parábola es una figura literaria de narración figurada, es decir, hace similitudes o analogías eh, y que intentan decirte algo o enseñarte algo en ciertos temas que no son explícitos como tal. Hasta cierto punto es como los cuentos de hadas, son ciertos caracteres simbólicos que emulan otras cosas para hacerte una advertencia. Un ejemplo bastante interesante de una parábola es Rebelión en la granja. Rebelión en la granja, pues trata de unos animales, unos cerdos en particular, que intentan tomar el poder del granjero para que los animales sean libres. Claro, hace una parábola o una analogía completa a lo que era la Revolución Rusa. Échense una leída rápida a lo que era a lo que fue la Revolución Rusa. Y luego lean Rebelión en la Granja, que es un libro que se lee en una sentada, y van a darse cuenta cómo todo se parece. Otra parábola son las hijas de Bernarda Alba. Las hijas de Bernarda Alba hacen precisamente una analogía a la Guerra Civil Española. No les voy a contar el final porque es muy bueno, pero deberían leerlo. Échense también un clavado en ambas historias. Esas son las parábolas. Son figuras literarias, punto. Tom, ¿Qué es una hipérbole? La hipérbole es una figura retórica de pensamiento donde se aumenta o se disminuye de una forma muy exagerada lo que se dice. Las canciones de Shakira, por ejemplo, una en particular, hace una hipérbole bien interesante. Dice: suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Eso es una hipérbole. O sea, no pueden haber senos tan grandes como una montaña, pero sí senos muy grandes. Entonces la hipérbole está en la montaña. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es un hiperbatón? El hiperbatón es una figura retórica de construcción en donde se altera el orden sintáctico, que se considera habitual y lógico en las palabras de una oración. Ah, el hiperbatón. Uno de los ejemplos más bellos del hiperbatón es Yoda. Yoda habla en hiperbatón todo el tiempo. Fuerza tu querer tener, amigable debes tú ser. Eso es un hiperbatón, rapidísimo y sin escalas. Bueno, ¿qué es una parodia? Una parodia es una imitación exagerada, carnavalesca y graciosa de la realidad. Es todo aquello para hacer reír o para ridiculizar una verdad. Hay un poema que no recuerdo bien, que ridiculiza la nariz gigante de otro personaje. Y precisamente le hace un poema a una nariz. Estoy segura que es de Carlos Sigüenza y Góngora, pero no recuerdo bien. Y no tengo tiempo para buscar la fuente porque me quedan 13 minutos. Pero es eso, es una burla, una mofa. Ustedes lo pueden ver en programas de televisión todo el tiempo. Siempre hay parodias. Bueno. ¿Qué es una novela? Una novela es una narración súper larga en donde narran ciertas historias con ciertos personajes, con ciertos perfiles psicológicos, que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Generalmente las novelas muestran un desenlace por lo regular feliz para el protagonista, pero no todo el tiempo. Hay novelas que marcan la realidad, hay novelas que marcan eh, una fantasía dentro de una realidad de una persona. La idea de las novelas es precisamente, este, representar y no la realidad de
un pueblo o de una generación o de un lugar. ¿Qué es la novela polifónica? Muy importante que lo tengan en cuenta. Este tipo de novela en particular es en donde los personajes coexisten dialécticamente en una unidad como héroes, digámoslo así, con una ideología propia. ¿Qué es esto de dialécticamente? Es decir, que se enfrentan entre sí de alguna forma u otra. No siempre van a estar de acuerdo los personajes y es precisamente lo que la polifonía te dice, que hay de todo un poco. El nombre vulgar de la novela polifónica es que aquí hay de chile, de mole y de pozole. Así, hay de todo. Van a coexistir siempre estos personajes. Aunque todos sean protagonistas o no, cada uno va a tener su forma individual de ser, cada uno va a tener su propio carácter. La idea de la novela polifónica es presentar la imagen de la idea, narrarte qué es lo que están pensando para que tú te hagas una imagen de esto. Bueno, última pregunta. ¿Cómo ha cambiado la figura del héroe en el siglo XX? Justo con lo que iniciamos y justo con lo que vamos a terminar. El héroe en el siglo XX hasta cierto punto no ha cambiado. A diferencia de los héroes míticos, épicos, siempre van a ser personas que van a hacer cosas poco comunes, poco convencionales y que hasta cierto punto salen del raciocinio complejo humano o salen de los estatutos sociales marcados, ¿no? Generalmente es alguien que se le dice que está loco, generalmente es alguien que se le dice que es muy atrabancado, ¿no? Pese a que sigue siendo el héroe. Actualmente, el héroe en el siglo XX es aquel que, ya sea con superpoderes adquiridos eh, de nacimiento, como Superman, por ejemplo, y que a través del sol amarillo se potencializa su capacidad superhumana, o personas super, hiper, mega inteligentes que tienen el poder adquisitivo suficiente para poder transformarse en héroes como lo que sería Iron Man y Batman. Son figuras que ahora se muestran, ¿no? Que, es decir, no hay como tal un sabio que los guíe, salvo Batman que tiene a Alfred, este, para llegar a su epítome, a su punto máximo, a vencer al antagonista. E incluso ahora hay héroes que ya no necesitan antagonista. Uno de estos ejemplos son precisamente las historias de carácter japonés, por ejemplo, en los mangas de shoujo. Sakura Card Captor es precisamente uno de los parteaguas más grandes y no quería ponerme friki, pero creo que sí lo merece. Es una de las heroínas que van haciendo una travesía personal a través de la captura de cartas, pero que no tienen un enemigo como tal. Esa es una figura nueva de héroe. No está combatiendo con un poder antagónico que quiera aniquilarla. Está capturando unas cartas que ella misma liberó, que ella misma provocó, y está intentando evitar un apocalipsis de carácter sentimental. Es decir, no va a salvar al mundo, no va a evitar que se destruya el mundo, la crisis climática va a seguir y Sakura va a seguir con su vida. Está tratando de evitar que sus seres más cercanos se queden sin sentimientos. Entonces, estas figuras nuevas de héroe están empezando a hacerse cada vez más presentes. Gente que no tiene enemigos, sino que está tratando de superarse a sí mismo, más o menos como lo que ocurre con la figura de la tragedia, pero con cierto carácter un poco más mágico. Es decir, que siguen siendo humanos, que tienen cualidades especiales que los distinguen de los demás. Y que por supuesto nosotros nos vamos a ver identificados en estas figuras de héroes, seamos burgueses o no. Ojo también, recuerden que el héroe viene precisamente de las figuras burguesas y que son burgueses queriendo aparentar ser buenas personas para mantener alienados a sus vasallos. Ahora ya no. Ahora los héroes te los pintan como un personaje común, tal es el ejemplo de Clark Kent, de alguien que tiene superpoderes, pero que quiere aparentar ser alguien normal. No solo para ocultar su identidad y todo eso, sino para que en
encaje en una sociedad, porque trata de encajar en una sociedad a la que no pertenece. Entonces, por ahí va el asunto de la figura del héroe, que por cierto, el personaje real es Superman y la identidad falsa es Clark Kent. A diferencia de los otros héroes, ¿no? Que su verdadero personaje, por ejemplo, es Bruce Wayne y la identidad falsa o el alter ego es Batman. Se los dejo de reflexión y se los dejo de tarea. ¿Cómo ven al héroe en el siglo XX o cómo lo ven ahora en el siglo XXI? Porque sí ha cambiado mucho esta figura. Bueno, yo dejo hasta aquí la grabación. Yo espero que algún día alguien lo vea. Sería súper lindo. Si tienen dudas, pueden escribirme a mi correo. Cualquier cosa, pues allá ando. Sale, pues. Tu, 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 tu. Baigón verde.